Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja a través de Radio UACJ, un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la UACJ. Mi nombre es Lourdes Ortiz Quintana y quédate conmigo el día de hoy en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Amigos, amigas, continuamos en esta transmisión de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Es para mí un honor presentar al doctor Jorge Álvarez Compeán. Él es abogado y notario auxiliar, doctor en materia fiscal, profesor de Derecho, es colaborador en revistas jurídicas, conferencias y ponente sobre diversas materias jurídicas en foros locales, nacionales e internacionales. Ha sido maestro invitado en distintas universidades del país y es autor y coautor de varios libros en temáticas sobre derecho, que viene a hablarnos este día de los procesos penales de Alberto Aguilera Valadez. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias por la invitación. Platíquenos primero, me gustaría hablar sobre también otros libros donde usted analiza los procesos penales jurídicos de diferentes personalidades. ¿Cómo se le ocurrió hacer estos análisis de los personajes? Bueno, siempre me interesó el derecho penal. Realmente fue una inquietud que tuve desde la universidad, inclusive mi tesis para obtener el grado de abogado fue sobre materia penal. Y realmente nunca me dediqué yo a la carrera, en el ejercicio de la carrera de la abogacía, nunca me dediqué yo al derecho penal. Entonces siempre tuve esa inquietud y cuando tuve algún tiempo empecé, escribiendo sobre algo que tenía muchos años investigando, era el proceso penal de Jesús de Nazaret. Ahí arranqué y con ese primer libro evolucionó con otros 3 más, los procesos de Miguel Hidalgo y Costilla, posteriormente de Oscar Wilde y finalmente, que este es el último libro que voy a escribir sobre esta materia, sobre Alberto Aguilera Valadez. Entonces, estas son investigaciones, no son novelas, no son libros que se refieran a la vida exclusivamente, bibliografía de estas personas, sino son investigaciones de los procesos que sufrieron estos 4 personajes. Entonces es un análisis de documentos en donde llego a ciertas conclusiones. Muchas de esas conclusiones, por ejemplo, en el caso del proceso de Jesús, pues controversiales, y en general las conclusiones a las que yo llego también, particularmente de Miguel Hidalgo, también es muy controversial porque una cosa es la historia o la historia de estos personajes y otra cosa es a la luz de los documentos a los que yo tengo que acudir para llegar a una opinión que es una opinión mía, yo no tengo la verdad ni soy dueño de la verdad. En el caso de Alberto Aguilera fue una investigación muy rara. Aquí rompo con el protocolo que me obliga a tener cierta imparcialidad, porque fue de los 4 personajes el único con el que tuve cercanía, tuve contacto y de alguna manera ahí me ganó los recuerdos y las emociones. Entonces es un libro que no es puramente una investigación, sino una mezcla de relatos personales, claro, siempre apegado a un protocolo de investigación. La gente se refiere a los procesos de Alberto Aguilera, de Juan Gabriel, únicamente en lo relativo a Lecumberri. Inclusive se han hecho películas, se han hecho reportajes, se han hecho una serie de análisis, pero en el estudio que yo realizo llego a la conclusión, descubro 5 veces que don Alberto Aguilera
entra a la cárcel, 5 ocasiones. La última, pues la última fue la que fue más notoria, porque fue detenido aquí en Ciudad Juárez en el año 2005, si no me equivoco, y por una cuestión de impuestos, ¿no? fue una cuestión, sí, efectivamente. Pero yo empiezo desde que sale del Tribunal para Menores y él, como coloquialmente se dice, cae en manos de la justicia en 5 ocasiones. Y aquí las narro una por una por una. Desgraciadamente me encuentro con la opacidad que existe en el gobierno, en los 3 niveles de gobierno, en donde no hay tanta información, entonces fue muy difícil para mí encontrar la información. Se hicieron análisis inclusive de miles de cajas donde se buscaron datos. Se tuvo que acudir alternativamente a libros y a ¿cómo se llama? Comentarios que el mismo don Alberto hacía. Bueno, entonces es una investigación muy complicada, muy complicada, pero es una investigación en la que tuve que subsanar esa opacidad al no encontrar los documentos, con conclusiones a las que yo llego después del análisis de los pocos elementos que encuentro. Entonces, es también una investigación reveladora, sin embargo, demasiado respetuoso con el hallazgo de documentos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, de manera muy profesional, analizo las veces en que él estuvo detenido. Hago un paréntesis al inicio, donde hablo de su niñez, de cómo crece, porque verdaderamente desde temprana edad, 4 años hasta los 18 años, estuvo en prisión, en albergues, en hospicios, en tribunales para menores y en la cárcel. 2 veces en la cárcel de Lecumberri, no como se menciona en los medios, sino que estuvo en 2 ocasiones en Lecumberri. Está documentado las 2 veces en que estuvo en Lecumberri. Y luego hay mucha leyenda en los medios de comunicación y en algunos libros que hablan de su historia, sobre las veces, sobre el tiempo y el momento en que entra a la cárcel a Lecumberri. Bueno, yo tuve que desestimar todo lo que se ha dicho, porque yo sí tengo datos en mi libro claros, ciertos, de cuándo entra y cuándo sale, y por qué se le procesa y cuál es la causa por la que él termina saliendo de Lecumberri. También hago un análisis profundo con documentos, con evidencia inclusive que yo mismo palpé, que yo mismo aprecié directamente, de la manera en que estuvo procesado por un delito fiscal aquí en nuestro cerezo de Ciudad Juárez. Y bueno, ahí tomé mucha evidencia para poder llegar a concluir que el proceso que le siguen por defraudación fiscal pues fue simple y sencillamente una vendetta, una venganza, por aquello de que el presidente en turno, en ese entonces Vicente Fox, pues había sido lastimado por una campaña que hizo Juan Gabriel a favor de su amigo Francisco Labastida. Si mal no me acuerdo, un jingle muy famoso que decía: ni Chente, ni temo, ni temo, Chente, Francisco va a será presidente. Sí. Sí, y entonces yo tengo acceso a correos, tengo acceso a documentación que me lleva a concluir que efectivamente fue una venganza.
Con no tema es un electoral totalmente. Sí, no es una historia lo que yo narro, sino son hechos duros, son datos duros que yo tengo en mis manos y ese es simple y sencillamente la, la tónica que yo seguí en este libro. Por supuesto, ante la ausencia de muchos datos, lo que vine yo haciendo es tratar de interpretar o de conocer un poquito más profundamente al personaje. Si bien yo lo conocía, pues lo conocía profesionalmente y en algunas ocasiones personalmente, privadamente, pero yo quería conocerlo y la manera en que yo busqué encontrarlo es a través de la lectura de sus canciones. Yo nunca me imaginé encontrar tanta evidencia de cómo era, de cómo se presentaba, de cómo íntimamente era él, y lo hice gracias a la lectura de las canciones. Normalmente las cantamos, pero cuando nos sentamos a ver con esa idea de encontrarlo a través de la lectura de sus canciones, encontré muchos datos muy interesantes, no tan solo de su familia, sino de él, de la manera en que él se presentaba y de la manera en que él se ofrecía. Entonces ahí encontré mucha intimidad y lo plasmé en el libro. Y tuve la fortuna, además de tener acceso a mucha información exclusiva, donde él, a través de sus correos y sus pensamientos, lo expresaba o se expresaba a sí mismo. De tal suerte de que al final del libro hago una referencia a un comentario, a una memoria de él, que inclusive esa memoria, él narra pasajes de su niñez y de su juventud. Y esas memorias de don Alberto, yo las contradigo, porque los datos duros que yo tengo son diferentes a como él lo narra. Él narra su historia, su vida, pues de manera en que trata de ser empático o trata de tapar el sufrimiento que vivió, particularmente el desprecio de su madre y de sus hermanos, lo trata de ocultar. Sin embargo, yo en sus declaraciones ante los órganos administrativos y judiciales encuentro todo lo contrario. Encuentro cómo le duele, cómo se siente, cómo se muestra abandonado a lo largo del tiempo, precisamente por ese desamor de su madre y de sus hermanos. Y cuando ve uno todo eso y aprecia uno en el final de su vida cómo Juan Gabriel se entrega hacia su madre, al amor a su madre y a sus hermanos, pues simple y sencillamente podemos apreciar la calidad de persona que era. Una persona que sufrió gravemente a lo largo de 12, 13, 14 años en cárceles y en hospicios, y cómo pudo ser tan generoso para perdonar a su madre y a sus hermanos, a quienes colmó de riqueza y de atenciones. Doctor, qué interesante todo lo que nos está mencionando. Amigos, amigas, estamos hablando del libro Los procesos penales de Alberto Aguilera Valadez con el autor Jorge Álvarez Compeán. Doctor, me gustaría saber cuántos años le llevó investigar para elaborar este libro. Normalmente hacer un libro a mí me toma no menos de 2 años, normalmente, porque primero yo no me dedico a eso. Yo tengo mi trabajo, muchas actividades, entonces no me dedico exclusivamente a eso. A lo mejor si yo fuera un profesional, que no soy un amateur, soy un escritor amateur, pudiera yo hacerlo en más corto tiempo. En este caso,
me tomé poquito más de 3 años a lo mejor. ¿Por qué? Porque no encontraba la información. Nunca encontré una puerta abierta tanto en los tribunales como en el entonces Departamento del Distrito Federal. ¿Es información pública o...? Cierta información que tomo es pública. Otra se tuvo que abrir archivos, se tuvieron que buscar archivos que inclusive cuando los encontramos había gente que preguntaba, ¿qué encontraron? Y pues no se les dio la información porque sí encontramos cuestiones que nadie sabe. Por eso pudimos con certeza decir, este día entró a la cárcel y este día salió de la cárcel. 11 meses pasaditos, no los 18 ni lo que se habla en los medios. Entonces, sí, gracias a mi profesión de abogado, pude saber dónde encontrar información y dónde buscar. Pero a lo largo de los meses, a pesar de utilizar las herramientas de información, se me cerraban y se me cerraban. Tuve que inclusive interponer recursos, etcétera, pero siempre encontré puertas cerradas. Pero algunos elementos se pudieron lograr. Se buscó, por ejemplo, en cerca de 2,000 cajas cerradas. Se buscó caja por caja información. Entonces, sí fue muy laborioso. ¿Aquí o en Lecumberri? No, en México, en la Ciudad de México, en los archivos históricos, en los archivos que pudimos buscar. Obviamente, yo tenía gente que me estaba ayudando en ese sentido, ¿verdad? Porque pues era imposible para mí estar abriendo 2,000 cajas. Claro. Esas cajas no tenían manera de saberse a qué pertenecían, ni de qué año, ni de qué personas, absolutamente. Entonces tuvo que abrirse caja por caja. Muy laborioso la investigación y pudimos sacar algo de información, no el expediente. Los medios de comunicación llegan a concluir que era inocente en el proceso que le siguen por robo en Lecumberri, el proceso largo, por decirlo, y yo llego a la conclusión de que sin saber si era inocente o culpable, yo concluyo que lo condenaron, que fue condenado por robo. Sin poder yo apreciar si efectivamente era inocente o culpable, porque no tengo la información. ¿Por las pruebas? Pero por una serie de elementos me llevaron a concluir de que había sido sentenciado y condenado por robo. Es debatible, claro que si más adelante alguien encuentra el expediente o algunos otros datos de diferente manera, puede desmentirme, lo cual puedo yo perfectamente reconocer que me equivoqué. Pero al menos con la información que yo obtuve y que busqué y me cansé de buscar, llegué a la conclusión de que el proceso de robo, aquel famoso donde dicen que se queda dormido y que un artista famosa lo invita a su casa, a una fiesta, él se queda dormido y roba y es inocente, pues desgraciadamente en mi investigación yo digo, yo no puedo decir que era inocente o culpable, lo único que concluyo es que fue condenado por un delito de robo. Correcto. Doctor, ¿cómo está integrado este libro? Bueno, estaba viendo el índice, cada año es las veces que estuvo preso, ¿y qué más incluye el libro? Incluye al final unas memorias, las memorias escritas directamente por Juan Gabriel. Memorias que, repito, tuve acceso a esas y a otras de las memorias de él, lo que escribía él, pero me tomé, con el permiso, por supuesto, de la familia Aguilera, me tomé el derecho de publicar únicamente una de ellas, que se me hizo interesante porque coordina muy bien con lo que yo digo en relación a sus veces que estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, es como un regalo esto último, estas memorias, que el que las lea va a enterarse que yo contradigo muchas cosas.
repito, porque él, pues era la manera de expresar su vida. Sin embargo, los datos duros que yo tengo, pues muchas de las veces contradicen lo que él habla. Pero son muy reveladoras porque habla de nombres, habla de fechas, espacios, son muy reveladoras, muy interesantes. Eh, Creo que algunas de esas memorias van a ser tomadas para la historia que va a pronunciarse ahora por Netflix. A fin de año va a aparecer. Entonces, son interesantes. Yo creo que visten el resultado del libro. De esta investigación, doctor, que usted realizó, ¿qué descubrió del personaje de Juan Gabriel? No, pues yo lo admiraba como cantante y además como persona. Repito, yo tuve cercanía, no tan solo profesional, sino privada con él. Nos entrevistamos en muchas ocasiones, viví en su casa, dormí en su casa, no en una ocasión, en varias ocasiones. O sea, lo conocí en lo privado, pero nunca, y lo reconocía como cantautor y como persona tan sencilla, tan humilde que era, pero ahora lo descubrí de una manera que no me lo imaginaba, porque fue una persona extraordinariamente amorosa en cuanto a que él toda su vida levitó alrededor del amor, y irradiaba amor porque careció por muchos años de amor, siempre durmió en la calle. En sus primeros años, desde niño, dormía en la calle, pasaba hambre, frío, miedo, sintió el temor de la autoridad que siempre lo perseguía. Entonces encontré una persona extraordinariamente buena, extraordinariamente amorosa, con todo mundo, con sus enemigos, con sus amigos, con sus detractores. Inclusive cuando hablaba de la prensa, cuando la prensa se ensañaba con él, hablaba muy bien de ellos. En alguna ocasión aquí en Juárez dijo que, ya medio molesto, dijo que la prensa, los periódicos nada más servían para entrenar perros y para madurar aguacates, que fue algo muy, muy simpático. Pero siempre se expresaba bien hasta de sus detractores. Nunca tuvo esa mala vibra de hablar mal de nadie. Entonces, una buena persona, una persona que no solo hablaba de ser buena persona, sino buscaba que todos fueran buenas personas, sino que él ayudaba a mucha gente. Mucha gente tuvo el albergue de niños en Jase, donde hizo extraordinarios músicos que todavía son muy reconocidos. Ayudaba a mucha gente, regalaba su dinero. Encontré que a él el dinero nunca le interesó. Ganaba millones, pero nunca le interesó. El dinero era una cosa para él que le gustara amasar o que le gustara tener acumulado. Tenía muchas casas, sí, le gustaba comprar casas, inclusive llegó a comprar casas, una recuerdo en Veracruz, donde la compró y nunca ni siquiera la habitó, ni siquiera un día. Y ese es un fenómeno entendible en una persona que nunca tuvo casa. Sí. Nunca, jamás tuvo una casa él, porque era un niño de la calle y un adulto y un joven también que se la pasaba en la calle. Entonces, lo que invertía era en casas. Y en cada una de sus casas, en la casa de Cuernavaca, de México, de Juárez, de Tijuana, en todas sus casas, siempre estaban listas sábanas limpias, comida, fruta, para que cuando él llegara pudiera ahí dormir. Entonces fue muy curioso la manera en que acumuló casas, pero riqueza no acumuló. Él tiraba su dinero, lo gastaba, lo regalaba,
se lo daba a gente que no necesitaba. Tenía muchos gentes que apoyaba económicamente, muchos artistas en desgracia. Estamos hablando de José José, de mucha gente que apoyó económicamente. Entonces era muy generoso y sabía perdonar y sabía amar. Entonces me doy las gracias de haberlo conocido más profundamente, y a lo mejor en este libro poquito expreso esa admiración que tuve ahora con esa admiración que creció ahora que escribí este libro. Amigos, amigas, estamos hablando de Los procesos penales de Alberto Aguilera Valadez, que encuentra a la venta en la librería universitaria del Centro Cultural de las Fronteras. Y doctor, ahorita nos confesaba que ya es la última obra que escribe acerca del tema. ¿A qué se va a dedicar ahora? ¿Va a seguir escribiendo libros y de qué temáticas? Sí, yo creo que ya cumplió el ciclo de los procesos. Ya son 4 libros, yo creo que ya cumplió el ciclo. Estoy escribiendo, y también me voy a tardar 2 años o 3 años o no sé. Estoy escribiendo sobre un pintor, Léon Trousset, un francés que llega a México a través en la época de la invasión francesa. Viaja por todo Estados Unidos y por todo México, y llega a vivir sus últimos años en Ciudad Juárez, y aquí muere. Y se me hace muy interesante el personaje, porque habiendo vivido en Texas, en Estados Unidos, en todo California, en México, en todos lados de México, Aguascalientes, León, Mazatlán, Chihuahua, en todos lados anduvo, ciudades muy confortables, muy bellas, vino a terminar en Ciudad Juárez. Aquí ya... ¿En qué años aproximadamente? Estamos hablando de 1860 al principios del siglo 1905, 10, por ahí. Aquí se casa, aquí adopta un hijo y aquí pinta, porque era un pintor que pintó todos los lugares donde iba, pintó las plazas, los lugares más importantes. Y entonces tiene un acervo que yo conozco de alrededor de 60 pinturas, de California, de Texas, de todo México. Entonces, lo más interesante para mí es que viene, se enamora de Juárez y se queda a vivir, se casa, adopta un hijo y muere enamorado de Ciudad Juárez. Entonces me llama mucho la atención. Es un libro en el que voy a plasmar las 50, 60 pinturas que andan por ahí, y luego voy a hacer referencia de cada uno de los lugares donde pinta, diciendo, si estoy en California, este lugar es así, 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 y pasó esto y todo lo demás. Hay una pintura muy importante que tiene el municipio que yo rescaté. 3 gobernadores del estado me lo negaron y un gobernador me lo concedió, el licenciado Reyes Baeza. Hay una pintura que es una alegoría de armas que es de la presidencia municipal. Ahí está en la presidencia municipal, en la secretaría de ayuntamiento. Esa la rescaté yo después de, ¿qué le voy a decir?, de casi 30 años de andarla peleando. Una pintura muy interesante. Y otra pintura que rescaté, el presidente Elizondo en ese entonces me permitió rescatarla, que es un hidalgo gigante que está en la presidencia vieja. Esas 2 pinturas las rescaté yo. La pintura de Hidalgo se mandó restaurar a la ciudad de Casas Grandes, donde estaban los restauradores, y ya se trajo y se puso en el Salón de Cabildo de la antigua presidencia municipal. Esas 2 obras las tiene la presidencia municipal, muy valiosas, muy valiosas. En El Paso, en el Museo del Paso, hay una que se llama Vista del Paso, que es sumamente interesante, y esa se compró por un abogado amigo mío del Paso en Sotheby, se subastó. Entonces es muy interesante
la historia, y ese es probablemente el último libro que me vaya a poner a escribir, a terminar. ¿Va a ser en un libro de gran formato? ¿Va a ser con Va a ser un libro de gran formato, sí. Wow, pues entonces esperemos ese libro. Más o menos ¿en qué año lo veremos y lo conoceremos? A lo mejor el año que entra, si vivo, el año que entra o el próximo. Ok, amigos, ya saben, vayan, lean Los procesos penales de Alberto Aguilera Valadez, que se encuentra de venta en la librería universitaria del Centro Cultural de las Fronteras. Aparte de encontrar este libro, usted encontrará los libros anteriores del doctor Jorge Álvarez Compeán, que es Procesos Penales de Jesús de Nazaret. Miguel Hidalgo y Costilla los procesos y Oscar penales Wilde. de Miguel Hidalgo y Costilla y los procesos de Oscar Wilde, y este último, Los procesos penales de Alberto Aguilera Valadez. ¿Encontró algún hilo conductor entre estos 4 personajes que son de distintas épocas? Sí, claro. ¿Cuál sería el hilo conductor de los? Que lo que escribe la historia no es cierto. El que escribe la historia, pues platica lo que él cree que es la verdad. Y estos libros, que son investigaciones, no son historias, no son novelas, pues se encuentran los datos que muestran una faceta totalmente diferente de los personajes. En el caso de Jesús de Nazaret, hay mucho debate de lo que yo digo, pero ahí está escrito. Lo mismo de Miguel Hidalgo, protagonizado como un gran héroe. Bueno, pues yo encuentro mucha evidencia de su proceso. Entonces son controversiales. Sí, mis libros son controversiales, pero yo no escribo si no tengo los datos duros para decirlo. ¿Y para quién están dirigidos sus libros? ¿Abogados, público general? Obviamente yo escribo para abogados porque el lenguaje y sobre todo los documentos legales en los que yo me apoyo, pues son entendibles por los abogados. Pero sin embargo me he dado cuenta de que son entendibles por cualquier persona. Cualquier persona que tenga interés en el personaje va a encontrar que, si bien hay mucha referencia y mucho apoyo sobre normas legales, bueno, pues eso se lo puede brincar un poquito para poder entrar al entendimiento, al conocer al personaje que se está tratando. Y bueno, pues Juan Gabriel es personaje de todos, entonces seguramente mucha gente se va a interesar por este texto. Sí, desgraciadamente no hay libros sobre él. Desgraciadamente no hay libros, y algunos libros, hay uno pésimo y otros libros que hablan más bien de la persona, cómo lo conocieron, etcétera, etcétera. El maestro Magallanes tiene un muy buen libro, hay otros libros muy buenos. Vi la bibliografía, Carlos Monsiváis. Sí, claro. Sí. La cantante de aquí de... Sí, hay esta... Se me fue el nombre. Baeza. Ajá, Natalia Baeza. Sí, hay algunos libros. El más querido. Pero este es un libro más dirigido a la investigación de los documentos oficiales en relación a los juicios y procesos que él sufrió. ¿Okay? Correcto. Pues amigos, amigas, ya saben, no dejen de ir a la librería universitaria de la UACJ en el Centro Cultural de las Fronteras para que lean este libro. Los procesos penales de Alberto Aguilera Valadez. Doy las gracias al doctor Jorge Álvarez. ¿No los vamos a invitar al 28? Creo que va a salir después, pero si no lo grabamos, claro que sí. Adelante, doctor. ¿A dónde nos va a invitar, doctor, a la lectura? Al contrario, yo recibí la atenta invitación de la Universidad de Lula directamente de presentar una lectura de este libro el próximo 28 a las 6 de la tarde en la librería universitaria, en el Centro de las Culturas. Centro Cultural de las Fronteras. No es una presentación. No, es una lectura. Regular, es una lectura. ¿En voz del autor? Sí, voy a platicar un poquito sobre el tema. Y bueno, si así de ahí se interesan, pues tendrán acceso a la compra del libro.
28 de agosto a las 6 de la tarde en la librería de la UACJ, Centro Cultural de las Fronteras, justo el 28 de agosto, día de Juan Gabriel, un homenaje a Alberto Aguilera Valadez. Así es. Por el doctor Jorge Álvarez Compeán. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Gracias por la invitación, de nueva cuenta. Capítulo Libre, un programa de UACJ Radio.